Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. Esta es uno de esos tiempos de dados desacostumbrados en los que directamente no se me ve la cara, sino que vamos a tratar en profundidad un producto, principalmente porque de vez en cuando hay alguna queja de que no se acaban de ver del todo las maquetaciones ni las ilustraciones cuando me dedico a hablar acerca de que un producto está más o mejor o mal ilustrado. Así que vamos a tratar en esta ocasión un producto que para mí conlleva una cierta nostalgia. Principalmente porque ha salido la edición más reciente de esta ambientación. De hecho, es una ambientación, una de las primeras ambientaciones que me llegué a comprar en inglés. Que no se trata de otro, sino del Chicago by Night o el Chicago Nocturno para Vampiro la Mascarada, quinta edición. Esto está recién llegado desde el Kickstarter, a pesar de que ya había tenido el PDF desde hacía ya unos cuantos meses, así que le he podido echar un vistazo en profundidad. Además, durante el Kickstarter fueron repartiendo todo lo que eran los PDFs de avance, que prácticamente eran el 99% del libro. De hecho, incluso la partida que viene dentro ya la he jugado. Así que, a diferencia de otros reviews, esta es con bastante conocimiento de causa. Pero, ¿por qué esto resulta tan nostálgico para mí? Bueno, fue una de las primeras ambientaciones que me compré, fue uno de los primeros libros en inglés que me llegué a comprar. Evidentemente no esta edición, sino esta. Este es uno de los libros más antiguos que tengo en mi colección. El Chicago by Night, segunda edición, que evidentemente esta versión está completamente en inglés. Como podéis ver, era un libro de trasfondo, en el cual además de que teníamos todo lo que sería la ciudad de Chicago, con la maquetación clásica de la segunda edición de Vampiro, la historia, los mapas y evidentemente los distintos vampiros profusamente descritos, con sus estadísticas completas, su historial, y había cerca de unos 80 vampiros, lo cual era una auténtica pasada. Además está todo ilustrado por uno de mis ilustradores favoritos de esa época de White Wolf, Joshua Gabriel Timbrook. Y bueno, esta era la edición que conseguí en su día, que la verdad es que resulta un inglés bastante alto. O sea, me tiré bastante tiempo para poder desentrelazar cada una de las historias, pero resultaron realmente fascinantes. Además de esto, no solamente era un manual de trasfondo. Por cierto, esto molaba bastante, de esas épocas en las cuales teníamos, por ejemplo, lo que serían las líneas de sangre, de qué vampiro descendía de quién era Sire de quién. O sea, esto volaba bastante. Además, teníamos aquí los distintos clanes. Esto me lo iba a comprar cuando estaba solamente la segunda edición en castellano. De hecho, faltaban bastantes suplementos, con lo cual había algunas cuantas cosas que me encontraba aquí que no sabían exactamente lo que eran. No solamente en estos clanes, que eran los típicos clanes de la camarilla, sino que teníamos, por ejemplo, aquí el Sabbath. Y en el Sabbath ya teníamos los clanes, cosas como, por ejemplo, los Gangrel Antitribu. Además, este señor es un Gangrel de ciudad, es un City Gangrel, con lo cual ya directamente tenía disciplinas que no tenían nada que ver. Teníamos esta señora que era una chimis, que no sabía ni qué era un chimis en aquella época. Teníamos aquí vampiros súper raros. Teníamos aquí una sucubo, que además tenía esta imagen es prácticamente Sharon Stone. Teníamos aquí cosas muy chulas, lo que eran las antiguas cuadrillas, que ahora los llaman coteris, con las relaciones de quién es quién. Aquí teníamos contendientes al trono, porque además esto es la segunda edición de Chicago by Night, lo cual significa que esto es después de Bajo una luna ensangrentada o de la Blood Red Moon, que era una campaña donde había un ataque de Lupin a la ciudad que se había cargado a la mitad de los vampiros. Por eso la segunda edición de Chicago by Night. De hecho, los vampiros que hay aquí son distintos a los de la primera edición. Y aquí teníamos los contendientes al trono, con ciertas descripciones y todo lo que serían los distintos grupos de poder profusamente descritos, o sea, descritos con un buen detalle. Aquí hay bastante, por cierto, aquí hay bastante spoiler. O sea, si nunca habéis jugado a Chicago y os lo van a hacer, aquí estoy soltando spoileracos como puños. Creo que esto llega un poco tarde, pero que lo sepáis. Más que nada porque muchas relaciones de por aquí son cosas secretas, cosas que no se saben. Como por ejemplo esto, que por ejemplo es Sabbath de la ciudad, y ves a alguna gente que está en la primogenitura de la ciudad en aquella época. Esta señora, por ejemplo, no sale con el nombre nunca
en la ciudad. De hecho, la gente no la llama Tyler, pero esta señora es Tyler, que es una de las fundadoras del movimiento anarquista original que luego fundó el Sabbath, por ejemplo. O sea, aquí había vampiros muy, muy chungos, francamente. Ya como colofón, había unos matusalenes que tenían unas disciplinas increíbles, Menelao y Helena, unos cuarta generación que hacían y deshacían y que eran unas fichas súper sobradas. De hecho, si podíamos ver una ficha, por ejemplo, vamos a coger por ejemplo, la ficha de Menelao, ¿vale? Y si miramos las disciplinas, que no sé si se acabará de mirar, podéis ver que tenía 5, 6, 9, 6, 6... Por la dramaturgia 7, con chorrocientas sendas, y humanidad 10. Este libro para mí a mí me encanta, a mí me encanta, no solamente porque fue uno de los primeros libros que pillé de ambientación y fue una gran triunfada por mi parte, sino porque es prácticamente una base para que puedas hacer partidas políticas. Tiene incluso un capítulo dedicado a cómo hacer una partida política. Además, son las primeras ambientaciones de vampiros, una de las ambientaciones más clásicas. Y bueno, esto era la segunda edición, pero es que hubo más, evidentemente. No tengo las primeras ediciones en el original, pero sí que tengo los recopilatorios que sacaron. Esto es un recopilatorio de partidas y que contiene el Milwaukee by Night, que es el Chicago Chronicles volumen 3. Como podéis ver, esto tiene la maquetación de la primera edición, que esto no tenía bordes, las ilustraciones a veces dejaban un poco de desear. Y esto es el Milwaukee by Night, que esto luego lo reeditó Factoría en su día. Las ilustraciones también de Joshua Gabriel Trimbook, muchas de ellas. Y principalmente lo pillé por las partidas, porque era la única manera de conseguir el vínculo de sangres y el Cenizas a las cenizas, que era una campaña que estaba bastante bien y tenía cosas como flashbacks. Y luego teníamos, evidentemente, la reedición, el Chicago Chronicles Volumen 1, que tenía el Chicago by Night primera edición y el Succubus Club. O sea, todo lo que eran el antiguo orden de Chicago antes de los años 90. O principios de 1990, principalmente. Aquí hay mucho vampiro que no estaba después. O sea, este señor no está, este señor tampoco está. Estos son Kaitev, si no recuerdo mal. Aquí hay mucho vampiro que luego sería eliminado. Evidentemente por los ataques de los lupinos. Aquí tenemos a Tyler otra vez. Y como podéis ver, esto es de uno de los primeros suplementos de Vampiro la Mascarada. Aquí, por ejemplo, tenemos esta señora. Esta señora no sé si viene ya con chimis. Ya sale como un chimis. Fijaos. La Wendy Wade, que es un chimis, ya directamente en las disciplinas, no tiene vicisitud, porque este clan todavía no había salido. Como no había salido este clan, esta señora parecía como que tenía protean y tal. Evidentemente esto luego cuando salió el jugador del Sabbath esto se corrigió. Y bueno, también tenía una antología de aventuras que se llamaba el Succubus Club, que es uno de los eliseos de Chicago, uno de los eliseos más famosos de Chicago. De hecho tuvo luego sus propios suplementos ya dedicados a otras ciudades y tal. Y bueno, tenía un montón de partiditas cortas con algunas cosas bastante molonas. De hecho, era antiguamente la primera edición de Vampiro la Mascarada, y al principio de la segunda era la ciudad donde había que jugar. Chicago by Night. Esto, por cierto, es la edición de Factoría del Chicago Nocturno, con la fabulosa errata que tenía en el lomo. Chicago Nocturno. Fundamentalmente era lo mismo, con los bordes cambiados. A mí no me gustaba el borde Factoría, pero bueno, es una cuestión de preferencias personales. Me gustaba más el negro, que pusieron en la segunda edición en inglés. Evidentemente, si querías tenerlo en castellano para no tener que forzarte demasiado, pues estaba muy bien. Además tenía una cosita que le añadía un poco de valor, que es que hacia el final teníamos un apéndice que no estaba en el original, que era apéndice B en tiempos de loading, que era una especie de apéndice en caso de que quisieras utilizar algunos vampiros importantes de la época, pero no tenías prácticamente muchos más. El principal y más destacable era el príncipe Loading, que aquí lo tenemos, que era el primer príncipe que había en la versión jugable de Chicago bajo Vampiro la Mascarada.
Pero eso no es todo. Esto no es el último. Esto fue un suplemento de segunda edición. En revisada se saltaron Chicago. O sea, no sacaron prácticamente nada de Chicago. Pero en Requiem sí que sacaron cosas de Chicago. Tenemos aquí el World of Darkness Chicago. Sí, para el nuevo, entre comillas, mundo de tinieblas. Y esto no se llama un Chicago nocturno porque es un suplemento triple. Es un suplemento triple que era para Vampiro el Requiem. Evidentemente las trasfondos no tenían absolutamente nada que ver con lo que antiguamente era Chicago. Lo único que se parecía es que era la ciudad de Chicago. Evidentemente los clanes eran distintos, disciplinas distintas. Y teníamos una parte dedicada a Werewolf the Forsaken, o Werewolf sería algo así como los malditos. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora mismo tengo un lapsus mental. Pero bueno, teníamos aquí un hombre lobo. Teníamos aquí hombre lobo la caída, si no recuerdo mal, que era lo que era. No, era demonio la caída. Luego lo dirán en comentarios. Te estás equivocando. Es que Werewolf the Forsaken era... los malditos, bueno... Es que me acuerdo del nombre en inglés, pero no me acuerdo el nombre en castellano. Y tenemos aquí todo lo que serían las manadas que había en la ciudad. Y por último, teníamos la versión de mago. La versión de mago del mundo de tinieblas nuevo también la teníamos aquí. O sea, teníamos aquí un suplemento triple que podíamos jugarlo con 3 juegos. Lo cual estaba bastante bien. A nivel de poder hacer partidas mixtas, evidentemente esto era lo mismo de siempre. De que cada juego tenía un tono completamente distinto. Pero un suplemento además bastante gordo. Era un suplemento además bastante gordote. World of Darkness Chicago. Y por último, vamos a hablar, ya después de hacer tanto preámbulo, un preámbulo de 12 minutos, vamos a hablar del Chicago by Night del Vampiro quinta edición. Vale, este suplemento creo que evidentemente es Vampiro actualizado con el trasfondo de la segunda edición, actualizado directamente para Vampiro quinta edición con todos los cambios que han habido a nivel de metatrama. Ya sabéis que Vampiro quinta edición no es que tenga una metatrama densa, pero sí que han habido cambios bastante drásticos en la metatrama. Cosas como por ejemplo la segunda Inquisición, desaparición de los antiguos, y eso como casa en una antigua ciudad que estaba prácticamente dedicada al conflicto entre 2 Matusalenes y todos los peones que tenían. Pues lanzándolo por la borda, evidentemente. No es que haya desaparecido todo, pero bueno, de todas maneras, y esto ya lo había advertido antes de que iban a haber bastantes spoilers. Aquí hay spoilers como puños en caso de que queréis jugar la versión actual. Así que ya sabéis que esto no se puede ver en caso de que lo queráis jugar. Vale, esto ya directamente ya tenemos un salto cualitativo porque ya incluso el World of Darkness Chicago ya era en blanco y negro. Aquí lo que tenemos es color. Tenemos color, tenemos aquí un índice bastante grande. De hecho, este libro es bastante más consistente a nivel de páginas que lo que era la antigua versión. Otra cosa es el contenido, ¿eh? Porque el contenido del Chicago Nocturno era bastante denso. Antiguo Chicago by Night. Esto, por cierto, es un homenaje, ya ni nada más en la introducción, un homenaje a la antigua portada. Aquí vemos a un vampiro que está cayendo en un edificio y aquí lo vemos al vampiro cayendo. Yo podría decir que también es un pequeño homenaje a Watchmen, un poco, al principio del comediante, pero bueno. Y bueno, tenemos aquí, y si no me equivoco, creo que está cayendo de la Torre Sears. Tenemos una pequeña introducción. Tenemos aquí visiones de la segunda ciudad, que más o menos como se suele llamar a Chicago a veces. Tenemos aquí pequeños insertos acerca del mundo de Chicago con distintos manuscritos, transcripciones, que nos dan ciertas visiones de los distintos vampiros que nos vamos a poder encontrar, las distintas visiones que podamos tener. Por ejemplo, esta a mí me encanta, es una transcripción de una vampira que intenta entrar a una universidad vampírica aquí en Chicago. Sí, una universidad vampírica, sí, con aquí el profesor Critias haciendo de profe de filosofía vampírica. Tenemos aquí a Bienvenidos a la Noche,
que esto es para introducir una parte de la metatrama. Una parte de la metatrama que ha empezado a introducir Onyxpath, que es y esto es un spoiler gordo, la entrada de los La Sombra en la camarilla. Estos son una pequeña transcripción acerca de los motivos, de la sociedad de los La Sombra, los pecados de la Sombra. Sí, es uno de los grandes puntos vendibles de este suplemento, que es que están los La Sombra. Están los La Sombra. Eso también te dicen que lo puedes ignorar si quieres. Y puedes hacer que los vampiros La Sombra, como que el trato haya salido mal dentro de la ciudad. Aquí tendríamos lo que sería la explicación de la ciudad, porque evidentemente no puedes tener Chicago by Night sin explicar un poco cómo es el carácter de la ciudad. Tenemos aquí un mapa de Chicago. Una cosa que me encanta en el mapa de Chicago es que este mapa de Chicago tiene localizaciones con notas acerca de los vampiros, de las distintas áreas donde están. Cosas como, por ejemplo, diciendo que esto es una zona lupina y hay que tener muchísimo cuidado. Y también tenemos otros mapas de otras zonas en los cuales vamos a tener un poquito lo mismo. Nos van a decir, por ejemplo, si una zona es la última, por ejemplo, el último lugar donde se ha visto a un vampiro. Donde está, por ejemplo, el Rejo número 5, que es uno de los nuevos locales vampíricos de moda, por ejemplo. Zona Nosferatu. Por aquí, si no me equivoco, creo que había una notita. Sí, por ejemplo, zonas de prueba de los lupinos, que esto creo que tiene que ver con un suplemento antiguo. Ahora mismo no estoy muy seguro. Aquí, por ejemplo, hablan acerca de los Ekata, los antiguos Giovanni. Habían desaparecido de esta zona, que esto era un antiguo dominio, que está abandonado ahora mismo. Aquí zonas de alimentación restringida. Y aquí tenemos, evidentemente, lo que es la parte más impresionante del libro, si es un Chicago by Night, que es que tenemos aquí los vampiros. Por cierto, en el antiguo World of Darkness Chicago habían hecho que fuera príncipe, en el World of Darkness Chicago, el de Vampiro Requiem, hicieron que fuera príncipe Maxwell, que nos dieron una concesión de cara a la galería de uno de los antiguos príncipes de la ambientación clásica. No tiene nada que ver ese Maxwell, a pesar de que tiene ciertas similitudes, con el Maxwell, evidentemente, de Vampiro la Mascarada, porque sus trasfondos no son los mismos, ni las circunstancias en las que están. Pero bueno, molaba, era un buen guiño. Aquí tenemos los chiquillos de Chicago, que aquí lo que tenemos es, anda, fíjate, la maquetación. La maquetación es tradicional. Y empezamos ya con clanes que necesitan suplementos, como los Banu Hakim, que estos vienen en el suplemento de camarilla, que eran los antiguos asamitas. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, es la organización que vamos a tener en cualquiera de los vampiros. Que vamos a tener el historial, vamos a tener las tramas en las cuales está involucrado, los dominios que tiene, con los backgrounds que tienen, con los trasfondos, con los puntos de trasfondo que tienen en cada caso, las posesiones y los peones que tienen, los criados, fundamentalmente, las relaciones importantes con otros vampiros, evidentemente no están todas las relaciones, pero sí las más importantes, susurros, que los susurros serían algo así como los rumores de lo que la gente dice que hace este vampiro. Y esto, que sería la máscara, sería el aspecto que da públicamente, tanto, sobre todo hacia los mortales, aunque de vez en cuando a veces pasan con otros vampiros que fingen ser otra cosa. Y evidentemente tendríamos las hojas de personaje. Las hojas de personaje son son completas. O sea, no son resumidas, que es lo que solamente te sueles encontrar en Vampiro Quinta Edición, que muchas veces vienen con reservas sociales, mentales, o directamente una reserva para alguna habilidad específica, sino que tenemos los atributos y tenemos las habilidades y tenemos las disciplinas. Lo que sí que no vamos a encontrar son los poderes de las disciplinas individuales. Ya sabéis que en Quinta Edición lo que se hace es que se compra directamente un poder de una rama. Aquí nos van a decir directamente la puntuación para que nosotros pongamos los poderes que nosotros queramos. Eso es una ventaja, sobre todo si necesitas un poder específico, pero también es una desventaja porque te obliga a pensar a veces con anticipación qué poderes va a tener cada vampiro. Sobre todo en el caso de, por ejemplo, si hubiera un combate de celeridad, habría que escoger los poderes de celeridad. Muchas veces ya prácticamente te lo sabes, porque hay poderes que son casi automáticos en caso de que tengas a alguien violento. Comparado con Alien Ángel, por ejemplo, pero
hubiera estado bien que esto hubiera estado. Esto es una de las cosas que no me acaban de hacer. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos más... las entradas son muy tradicionales. De hecho, recuerdan muchísimo al antiguo Vampiro la Mascarada. Otra cosa que... Tenemos, evidentemente, vampiros antiguos. Esto es un Matusalem. Esto es un quinta edición que tiene miles de años. Y todavía anda por ahí. O sea, hacen que la llamada tenga importancia a nivel metatrámico porque hay algunos que sí que han desaparecido, como por ejemplo el Sire de este señor. Menelao no está. Pero sí que siguen permaneciendo algunos vampiros más o menos jóvenes. Más o menos, bueno, pero más o menos viejos. Perdón. Sus chiquillos siguen perteneciendo por aquí, velando por los intereses. Y los chiquillos, cuando es un cuarta de generación, se supone que son un quinta. Así que... ya veis, aquí sigue habiendo vampiros bastante antiguos que siguen manteniendo el poder, pero ha habido bastante movilidad, ha habido vampiros bastante tradicionales de la ambientación que han desaparecido. Tenemos por aquí a Damien, que ahora ya es el sheriff. En antiguo Chico by Night era una especie de brulla que, bueno, era chiquillo de críticas, con lo cual era un sexta generación. Y era bastante prometedor, pero aquí ahora mismo lo han hecho directamente sheriff, lo cual es bastante destacable, teniendo en cuenta que tiene un aspecto de un chaval de 16 años. Tenemos el antiguo sheriff. Y voy a intentar ir un poquito más rápido. Tenemos por aquí a Nitro Winebreed, que era un anarquista. Gengis, que es un clásico de muchas partidas. Y bueno, tenemos a los Kites. Tenemos por ejemplo a Maldavis. Aquí en Maldavis ya empezamos a ver una cosita que no me acaba de hacer de lo que serían las ilustraciones, que es que hay una diferencia entre ilustradores bastante notable. No sé si notáis la diferencia entre este estilo de dibujo y este estilo de dibujo. Nos lo vamos a encontrar muchas veces en distintos... Sobre todo por clanes. Sobre todo nos vamos a encontrar esas diferencias bastante marcadas por clanes. Parece como si... A mí no me acaba de hacer porque cambia bastante lo que sería el estilo de ambientación. Ya, como podéis ver, ya hemos vuelto a cambiar de estilo otra vez. Tenemos bastantes primogenitura, porque la primogenitura de Chicago era una primogenitura bastante fuerte. La tenemos bastante cambiada por el tema de la llamada. Tenemos a los La Sombra, que los tenemos ya por aquí con sus disciplinas. De la disciplina hablaré un poquito más adelante. Y bueno, tenemos aquí todo lo que son los La Sombra con sus intereses. Son recién llegados, con lo cual tampoco tienen tantos intereses en sí. Pero está bien. Tenemos a Hijo, que se ha convertido en el primogénito Malkaviar por los típicos temas de la llamada. Algunos no se han sido llamados directamente, pero... Vampiros nuevos. El Ministerio, que es otro de los nombres nuevos, que esto era el nombre que tienen ahora los seguidores de Set. Tienen una presencia un poquito más extensa. Tenemos eso sí, tenemos a Marcel, que era el seguidor de Set tradicional de toda la vida de Chicago Nocturno. Pero tenemos algunos nuevos. Aquí hay una excepción con respecto a lo que os dije de que van por clanes. Estas dos personas son del Ministerio y tienen estilos de dibujo bastante distintos. Y tenemos a un Nosferatu, que aquí me voy a ahorrar spoilers, pero los Nosferatu están bastante bien ilustrados. O sea, en general las ilustraciones de los Nosferatu son bastante tradicionales, bastante apartadas de lo que normalmente te sueles esperar en quinta edición, que te sueles esperar unos vampiros que dices, sí, es que estoy deforme porque tuve un accidente. ¿Qué accidente justifica esto? Es que esto es demasiado. Pero bueno, este señor siempre puede decir que ha tenido algún problema o se ha encontrado con un maestro Jedi y ha recibido una descarga. Pero bueno, el resto es un poco difícil de justificar. Voy a ir rápido porque este libro es súper grande y los vampiros nos podríamos tirar aquí hasta... Hay algunos que me he encontrado que han hecho un cambio de estilo bastante radical, como por ejemplo Gatty Glens, que siempre la había imaginado bastante rocker y ahora que le han hecho muy hippie, muy oriental. Luego había... Este señor me lo imaginaba bastante más mayor, por ejemplo este Tasmostius.
Anabel Triabel, del clan Toreador. Siempre había visto muy elegante y ahora su ilustración es una, es una ruptura de la mascarada directamente. Es uno de los primogénitos más importantes de la ambientación. Tenemos a los Tremer, por ejemplo, que ahora el primogénito... Bueno, primogénito, no estoy muy seguro de si Dusable sigue si es el primogénito. De todas maneras, es el regente de la capilla, que es un... Dusable es un clásico, está en todas las ediciones de Chicago by Night. Ahora ha vuelto después de que haya caído la pirámide de Tremer y... es bastante... Me gusta bastante más esta versión de Dusable y hay que decir que Dusable siempre me ha gustado como personaje. He visto que le han dado bastante más juego. Y tenemos a vampiros nuevos como Sun-Che, que aquí no voy a dar spoilers, pero es bastante interesante también. Aquí los Ventrus tenemos al nuevo príncipe, que es Kevin Jackson. Ya sabéis, el señor pandillero, que le han dignificado bastante la ilustración. Porque voy a poner la ilustración antigua para que veáis un poquito a qué me refiero. Perdón por la tos, pero... A ver, tendríamos por aquí... Sí, acabáis de ver un spoiler con patas, pero bueno. Vamos a ver. Tenemos aquí a... ¿Dónde está Kevin Jackson? Mira, aquí tenemos Kevin Jackson. El señor que tenía rapado un símbolo de dólar en la cabeza. Que era cosa como un poquito extrema. Ahora ya no lo es tanto, pues más que nada porque costaba tomárselo en serio. Y es un Ventrue bastante razonable, pero bueno, todo hay que decirlo. Los Ventrue siempre tendrían que haber tenido, siempre tendrían que tener tendencia a ser más o menos algo parecido. Intenta más o menos conciliar posturas y tal, aunque eso es un príncipe muy camarilla. De hecho, prácticamente casi no hay anarquistas en Chicago. Hay 10 y cualquier excedente es aniquilado por Damien, que es del clan Brulla, pero los Brullas de Chicago son muy camarilla, pero mucho. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Valar, que es un clasicazo del Ventrue corrupto. Bueno, Ventrue corrupto, más que Ventrue corrupto, sería el Ventrue de la pasta, del dinero, del oligarca. Tenemos aquí al señor Alan Sovereign, que ahora en esta edición mola bastante más, porque es el ayudante de Kevin Jackson, y es bastante más importante que antiguamente era el de Valar. Aquí tenemos ya cosas muy spoileables, que es el señor Olaf. El señor Olaf, el rey de un solo ojo, que es un Ventrue que tiene cicatrices por todas partes, quemaduras, mechones de pelo rubio y tal. El Odin. Este señor es el Odin. Y lo cual es difícilmente justificable, sobre todo si habéis jugado bajo una luna ensangrentada. Principalmente porque si habéis jugado bajo una luna ensangrentada, es bastante probable que la hayáis jugado llevando hombres lobo. Y el boss final de esa partida es Lodin. Y ya se sabe, hombres lobo enfrentados a un vampiro, por muy poderoso que sea, el vampiro acaba bastante trinchado, que es lo que pasó en mis partidas. Así que yo no sé cómo voy a justificar esto. Por lo menos si juego con el mismo grupo de jugadores. Porque este señor, vale que esté quemado y todo lo que quieras, pero los míos lo trincharon, pero de manera dramática. Hace muchos años ya, pero bueno, aquí lo tenemos al príncipe Lodin, que está con una especie de príncipe del submundo. Casi parece un Malkavian por la descripción que tiene, porque tiene super traumas, se dedica a putear a la gente y nadie sabe exactamente quién es. Y está... De todas maneras, hay grandes diferencias con respecto a las disciplinas. De hecho, no sé si veis las disciplinas que tiene unas disciplinas bastante correntillas. O sea, tiene cinco disciplinas. Antiguamente, en la anterior versión, tenía todas las disciplinas del juego. Bueno, no las tenía todas a nivel 5, si me entendéis, pero siempre tenía esta taumaturgia. Porque alguien se la había enseñado. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Dornelli, que es un clásico de las primeras partidas de vampiro. De hecho, creo que es de Vínculo de Sangre, si no recuerdo mal. Voy Butterbottom, que es otro clasicazo. Bueno, la cámara me ha hecho la pirula un poco y me ha parado la grabación.
hay que decir una cosa, no están todos los vampiros que estaban en Chicago. Y no todos los vampiros que están enterrados aquí son todos los vampiros que hay en Chicago. Evidentemente, mucho vampiro anónimo, mucho vampiro, mucha masa de vampiros y ese tipo de cosas. Y evidentemente están los PJs. Y aquí tenemos lo que sería el capítulo de coteries, de cuadrillas, que es más o menos una versión del que teníamos antiguamente, centrada en otras cosas como por ejemplo el centro anarquista, que ya he dicho que prácticamente no hay anarquistas, pero los hay. Y hay algunos cuantos. Hay algunos cuantos que se dedican más o menos a sobrevivir en esta época de opresión y preparando sus planes. Tenemos el Baby Chorus, que es una coterie bastante clásica de Chicago, que es un grupo musical. Por cierto, en cada uno de las coteries tenemos no solamente los integrantes y las relaciones que tienen entre ellos, sino que tenemos, por ejemplo, el tipo de coterie que se trata y lo que sería el dominio con las puntuaciones y los trasfondos que tienen en común, que no son necesariamente de uno de ellos, sino que son más que nada los recursos que pueden tener. The Blood Disco, que me gusta bastante, que es un poquito como el grupo Galtif o el grupo de vampiros jóvenes que se dedican a vivir la no vida vampírica. La Capilla Tremer, porque siempre es uno de los coteries más clásicas de vampiros, siempre las capillas Tremere. Aunque bueno, ahora ya es una especie de capilla desunida, porque evidentemente ahora hay facciones que antes no había. Bueno, la cosa es un poco distinta. Tenemos lo que sería el gobierno, que como siempre es complicado. La relación es complicada porque tenemos aquí primogenitura, tenemos ayudantes, tenemos cómo se relaciona evidentemente con el príncipe, que es lo que tenemos en el centro, y entre sí. Evidentemente aquí faltan cosas como por ejemplo cómo se lleva hijo por ejemplo con Critias. Aquí no sale, porque evidentemente el papel no es tridimensional, pero bueno, es un poco lo que hay. Los nihilistas, que serían la gente que se dedica a putear, por el gozo de hacerlo. Y tenemos aquí reglas expandidas de cuadrillas, tenemos reglas nuevas en este libro. Tenemos cosas como por ejemplo los favores y nuevos tipos de coterie. Con requisitos que podemos tener, por ejemplo, si queremos una corporativa dedicada a una corporación, si queremos una coterie fugitiva, por ejemplo. Y tenemos las lordships. Las lordships evidentemente tienen spoilers como puños. Yo la verdad es que para hacer que los jugadores eligieran según qué cosas, yo lo vería bastante difícil. Hay algunas lordships que son libros de conocimiento, podría ser la traducción, que son bastante comunes y que la gente más o menos puede llegar a estar con ellos. Por ejemplo, en este caso, esto es un ejemplo de cómo puedes utilizar una lordship para dar tono. Por ejemplo, esto es que tengas una relación con Annabelle, que tengas una relación con Valar Industries, que es la corporación de Valar. Esto es un spoileraco, porque tiene que ver con la Inquisición, evidentemente. El Blue Velvet, que es un local vampírico, uno de los locales vampíricos. El libro de Nod, en caso de que seas un estudioso del libro de Nod. La banda de Capone. En esta edición de Chicago estaba Capone. Sí, Capone era un vampiro. Aquí han decidido directamente eliminarlo, hacer que el príncipe se lo haya cargado, porque en una ruptura de la mascarada con patas. Así que, bien, Kevin Jackson. Porque la verdad que era un poco así, pero aquí tenemos tenemos por aquí un chique de Capone. Esto es la banda de Capone que ha sobrevivido. Aquí tenemos una especie de Red Malkavian, que es evidentemente un culto a la sangre basado en los Bahari. Otro culto de un dios que es el dios Salim. Otro spoiler, descendiente de Odin, y te ponen directamente la ilustración de Olaf. Gracias. Se podían haber currado y haber puesto la otra ilustración, la antigua. Sé que a lo mejor por derechos no podían, pero por lo menos podían haberlo cambiado. Descendiente de Montano, que esto es para las sombras. Si has sobrevivido a algún desastre en Chicago, sería esta la que necesitarías, por cierto. Si tienes alguna relación con First Light, que esto es un spoileraco en caso de que no hayáis llegado a
como máster no hayáis llegado a llegar a explicar lo que es First Light. Kevin Jackson, relación con Kevin Jackson, con conocimientos de la iconografía vampírica, el laberinto, que es una zona de Succubus Club, donde se hacen normalmente las cazas y tal. Lupinos, porque evidentemente hubo una guerra con los lupinos hace 20 años y puedes tener experiencia por aquí. Nathaniel Borduth, que no voy a describirlo por temas de spoiler. The Painted Lady, la familia Durensky, que esto es una familia de Revenants, que esto es en caso de que quieras tener un Tremer y quieras tener ahí una familia ghoul que te sirva, la puedes tener. La Sociedad de Leopoldo, más cositas relacionadas con la Inquisición. Tali, que esto es un señor la sombra, que no sé por qué no ponen solamente para las sombras, pero bueno. Boneca, un señor Losferatu que se dedica al tráfico de la información. Y tenemos uno de los grandes selling points de este manual, una de las grandes razones para comprárselo, que es que tenemos al Clan La Sombra. Tenemos aquí una explicación acerca de lo que es el Clan La Sombra y tenemos la disciplina de Oblivion, que sería lo que sustituiría a Obtenebración, a la antigua disciplina de las sombras. Aquí es una especie de disciplina relacionada con las sombras y con la muerte. Lo cual significa que a pesar de que aquí solamente tengamos niveles de disciplina, algunas de las niveles de disciplina están más relacionados con la muerte más que con la oscuridad. De hecho, hay otro libro que saldrá, bueno, hasta ahora mismo están, creo que ya han terminado ya el Kickstarter, que se llama, creo que los cultos de los dioses de la sangre, Cults of the Blood Gods, que tiene al clan Ekata. El Ekata son los antiguos clanes dedicados a la muerte, los Capadocio, los Giovanni, los Amidis, ese tipo de clanes, y tienen en común con la sombra Oblivion. Y no solamente salen los niveles de la disciplina, sino que además salen los rituales, porque es una especie de mezcla entre obtenebración y nigromancia. Sí, ahora la sombra pueden ser nigromantes, pero en este libro no sale. No salen estos. De hecho, por ejemplo, tenemos por aquí tenemos, por ejemplo, el sudor de Estigia, que dices, te miras esto y dices, ¿que esto qué tiene que ver con la sombra? Pues es lo que hay. Y tenemos aquí Crónicas de Chicago, que aquí lo que tenemos material para jugar. Tenemos tenemos distintas ideas de partida que nosotros podemos... Incluso algunas vienen con fichas de ya de los PNJs para los distintos temas que nosotros queramos jugar. Si queremos algo relacionado con la jerarquía, con la humanidad, por ejemplo. Y también tenemos por aquí el Sacrificio, que es una partida relativamente larga, se puede jugar en 2 sesiones o 3, que tiene que ver con la llegada del Clan La Sombra a la ciudad y los eventos que suceden. No voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, creo que queda bastante claro de qué va. Y además las distintas visiones que tienen los clanes y ese tipo de cosas. Y viene con bastantes fichas. Y estas ya son fichas más tradicionales de quinta edición. Porque, por ejemplo, si te encuentras con un personaje, pues ya te vienen directamente algunas de las reservas que tienen y las que más se van a jugar. Y tenemos, por ejemplo, también aquí un apéndice que son tablas para que nosotros podamos ir al ambiente o con algunas ideas de cosas que pueden estar sucediendo en la ciudad. Cosa que mola y no poco. Y tenemos la publicidad hacia el final, que por cierto, como he visto, han vuelto a sacar el Trinity Continuum de Aberran y Iron. Y bueno, esto ha sido Chicago by Night. Es un libraco. Es para mí uno de los mejores libros que han sacado de la quinta edición de Vampiro. Es un libro con el cual, si llega a salir en castellano, podréis darle rienda suelta o tener ya directamente un trasfondo muy 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 detallado, con muchas ideas para partidas, algunas partidas, de hecho la partida que viene es mejor que la partida de demo que estuvo repartiendo White Wolf en su día, la de Monstruos, y la verdad es que a mí este libro me encanta. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.